Resulta y acontece que el problema de Bolivia no es el socialismo, el comunismo, el exceso de Estado y pues el déficit fiscal. No, no, no. El problema es que quienes están arriba realmente no están haciendo los cambios necesarios. O al menos eso es lo que dice Samuel Doria Medina. Hoy vamos a analizar la pésima presentación y los pésimos argumentos que ha dado durante un foro de economistas en el que de verdad se nota que no se ha presentado nada, no se ha preparado nada, le ha valido madres y ha dicho, oh no, yo soy muy inteligente, keynesiano y voy a destruir estos dos economistas liberales. En fin, vamos a analizar todos sus argumentos que de verdad son una lágrima y al final ha tenido que hasta retirarse rápido de verdad, porque yo creo que ya estaba demasiado humillado. En fin, veamos. Y es momento del plato fuerte. Vamos a llamar a la ponencia del magíster Samuel Jorge Doria Medina Ausa, magíster en finanzas públicas por London School of Economy. Más que el plato fuerte, yo diría el plato pesado, pero está bien. No he traído mi motosierra ni voy a cantar rock, no se preocupen, pero sí les voy a hablar de libertad, de déficit fiscal y de empresas públicas. Realmente se escucha muy poco, pero junto a Carola Antesana, que pues dirige su propio programa en TikTok y bueno, en otras redes, bueno, nada, ella se enfureció tanto por la indignación de que un personaje como Samuel Doria Medina esté ahí que le gritó ¡Zurdo! Así súper fuerte y se escucha incluso en el micrófono de Doria. Buenísimo, pero bueno, de verdad es que este tipo es muy patético. Porque realmente con esa frase yo creo que se resume el tema de poder ver qué es lo similar que puede haber en la Argentina y que por lo tanto podemos esperar que se repita en Bolivia. Ustedes me entienden el contexto, pero básicamente se refiere a que antes Jaime Dun y bueno, el otro expositor, que si no me equivoco apellida Pacheco, nada, presentaron una serie de datos donde Argentina se muestra totalmente miserable ante el crecimiento del socialismo, es decir, pobreza extrema, falta de alimentos, falta de educación, falta de libertades individuales, falta de libertad de expresión, una pésima democracia, un sistema judicial del asco. Bueno, en el caso de Argentina son un país federal y nada, la relación del federalismo en cuanto a sus provincias es un desastre, de verdad, han cagado todos los peronistas. ¿O qué de complementario hay que no tiene nada que ver lo que pasa en la Argentina con lo que pasa en Bolivia? He escuchado a diputados que hacían un saludo al Día de la Madre y terminaban diciendo, ¿y qué viva la libertad, carajo? ¿No? Hemos escuchado a varios diputados que repiten varias frases de Milei pensando que eso es lo importante. Ah, no, Doria, y entonces explícame qué es lo importante para vos. No sé, más obra pública, más impuestos, Gil. Ahora, yo creo que hay que poder ver qué es lo que es similar entre Bolivia y Argentina y qué podemos esperar. Es interesante, pero si solamente hacemos un ejercicio de los últimos 50 años. En Bolivia, en agosto del 71, golpe de Hugo Banzer y está en el gobierno 7 años, en la etapa esa militar. En la Argentina, unos años después, 29 de marzo de 1976, entra Videla por 5 años, iniciando una etapa militar muy parecida, Plan Cóndor, mucha represión, se da una etapa militar en ambos países. El año 82 en Bolivia, el 10 de octubre viene la democracia con Hernán Siles Suazo. En la Argentina, un año después, el año 83, con Alfonsín, la etapa democrática. Y curiosamente, en ambos lugares se revaloriza la democracia, pero hay un manejo muy malo de la economía. Así es, de manera incomprensible Samuel Doria Medina acaba de darnos una clase de historia que nadie necesitaba, pero además de eso ha ignorado el hecho de que justamente la crisis que se ha dado en Bolivia ha sido por la inflación que ha provocado un exceso, de verdad un exceso, de impresión monetaria por parte de Hernán Siles, pero no, 10.500%, ¿qué interesa, no? Un año después, el año 83, con Alfonsín, la etapa democrática, y curiosamente en ambos lugares se revaloriza la democracia, pero hay un manejo muy malo de la economía y ambos llevan sus economías a la hiperinflación. Y bueno, después del militarismo, de la democracia, viene la etapa del neoliberalismo. Yo estoy seguro de que a Doria lo protege un ángel de la economía, porque de verdad que si Milei escuchar eso, se corta las venas, literal. O sea, porque dense cuenta de que no existe nueva libertad o una antigua libertad, por lo tanto el neoliberalismo en realidad es más cercano al keynesianismo, que curiosamente es lo mismo que él defiende, porque además, por cierto, él es el vicepresidente, o fue el vicepresidente, del Internacional Socialista, y ahora se hace al de derechas, o sea, es un ridículo. 1985 con Paz Extensoro en Bolivia y
Saúl Menem, 1989, en la Argentina. Inician un largo proceso de neoliberalismo en ambos países. En Bolivia dura 20 años, hasta el año 2005, y en la Argentina dura poco menos 15 años. O sea, una tercera etapa neoliberal que se repite en Argentina, se repite en Bolivia. Y es interesante, pero incluso si uno ve las transiciones, cuando se estaba acabando la etapa neoliberal, cae Sánchez de Lozada, entra Mesa, cae Mesa, entra Rodríguez Belcé. En la Argentina pasa algo muy similar, ¿no es verdad? Entra el presidente que después de Menem, que no dura más de 2 años, y después vienen los interinatos también, Dualde, un Rodríguez Sá también, y bueno, comienza una nueva etapa, la del socialismo del siglo XXI, con Evo Morales en Bolivia y con los Kirchner en la Argentina. O sea, son 4 etapas: la militar, la democrática, la neoliberal, la del socialismo del siglo XXI, que se repiten en ambos países. Hay muchas teorías al respecto. ¿Por qué se repite esto con tanta similitud? Bueno, hay muchos bolivianos en la Argentina, hay muchos bolivianos que siguen lo que pasa en la Argentina. En fin, es un fenómeno interesante a analizar. Y bueno, en la Argentina hace escasamente 5 meses se ha iniciado una nueva etapa, una quinta etapa, diríamos, desde las que hemos revisado, con un presidente que se llama... Literalmente en la grabación del video se corta, pero básicamente que dice que ha empezado una nueva etapa con un presidente autodenominado libertario, porque por lo visto Milei no es libertario. O sea, el tipo no entiende lo que es el liberalismo, no entiende lo que es el neoliberalismo, que en realidad es una falacia total y un problema de conceptos muy fuerte. El tipo es keynesiano, pero según él es de derecha. O sea, es vicepresidente de la Internacional Socialista, pero es de derecha. O sea, no entiendo qué tipo de conceptos maneja Doria. Lo digo en serio. O sea, yo lo reto un debate. Y luego verga en el debate. No solo yo. Cualquiera. Hasta un niño de 18 años. De 14 años. De 10 años. Lo hace shit. Una casera lo hace shit a Doria. Porque no entiende absolutamente nada de economía. Nada. Nada de nada. Y no, o sea, de verdad yo estaba esperando que diga, es que ha empezado una quinta etapa, el nuevo neoliberalismo o algo así, porque es que el tipo es muy bruto, de verdad, es bruto con ganas. Por eso hay la expectativa, por eso mismo estamos aquí esta noche, porque está claro de que hay mucha gente que dice, vamos a tener un Milei, se viene un ajuste económico, claramente el año 2025. Ahora, creo que también es importante ver que no son similares las situaciones económicas de ambos países. O sea, la Argentina es un país que tiene una riqueza increíble. En agricultura, en Bolivia tenemos 10 millones de hectáreas cultivadas. ¿Y el gas? Digo, es más, a ver, ya, ignoremos el hecho de que tenemos gas, ¿ok? Por un segundo vamos a ignorar el hecho de que tenemos gas. No sé si ustedes saben, pero Suiza literalmente exporta agua y pianos. De verdad les estoy diciendo, son sus mayores exportaciones. No me jodan. Hay otros países como, yo qué sé, Estonia, viven de las páginas web. No me joroben. No necesitamos recursos naturales. Es más, hay libros enteros dedicados a decir que la maldición más grande de América Latina son los recursos naturales. Y evidentemente la situación de Bolivia y Argentina no es la misma, porque ellos han llegado a 400% de inflación en el último año. Nosotros en el 83, 84, 82 hemos llegado a tener 10.500% de inflación. Estamos comandados por imbéciles. En todo Bolivia. En la Argentina, solamente en la provincia de La Pampa, en una provincia tienen 40 millones de hectáreas, 4 veces más que Bolivia de agricultura, en una sola provincia. Y si vemos las exportaciones argentinas, si vemos la cantidad de gas que tienen los argentinos ahora, la industria argentina, en fin, hay pues una diferencia muy grande, y en la Argentina
no tienen los problemas estructurales que tenemos en Bolivia. ¿Por qué está mal la economía boliviana? Eso se puede responder en corto, porque tenemos un gobierno socialista como el que representa Samuel Doria Medina, porque tenemos un exceso de gasto, porque tenemos una obra pública monumental, pero más allá de eso, porque tenemos un modelo que representa el empobrecimiento de los ricos, básicamente. No podemos generar riqueza porque odian a los ricos. O sea, de verdad no es tan difícil de entender. Bueno, porque exportamos hasta 5.000 millones de dólares de gas el año 2014, y la exportación ha caído 3.000 millones de dólares. El año pasado hemos exportado solo 2.000 millones de dólares de gas. ¿Por qué no hay dólares? Porque se cayó pues la exportación y la exportación que hacía el Estado. Doria, el problema es el Estado justamente, el exceso de Estado, no que falta más Estado. De verdad que quieren fundirnos a propósito. Y este año va a caer más esa exportación. Como decía Jaime, va a acabarse el contrato con la Argentina en septiembre y seguramente exportaremos bastante menos de 2.000 millones de dólares de gas a Brasil y a la Argentina. Pero además, el año 2017 hemos importado 1.000 millones de dólares de gasolina y diésel. El año pasado hemos importado 3.000 millones de dólares de gasolina y diésel. Por eso no hay dólares. No es que los exportadores se guardan los dólares, sino que el Estado exporta 3.000 menos, o sí, 3.000 millones de dólares menos, e importa 2.000 más. Ese es el problema estructural de nuestra economía. Podían haber explorado y ampliado la cantidad de gas, no lo hicieron. Podían haber reemplazado con el litio, tampoco lo hicieron. Ha sido una gran estafa el tema del litio, han gastado más de 1.000 millones de dólares y no hay resultados, ni va a haber en los próximos 5 años. Incluso se anuncian que se encuentra un gran campo de gas en las próximas semanas. Desarrollar un campo de gas toma 7 años. Te lo explico en facilito. El Estado no puede gestionar empresas. No puede. Así de simple. Por eso es que no funciona. No porque necesitamos más estados o más recursos o más plata de la gente. De verdad, es exasperante escuchar a un tipo defendiendo el robo a esa magnitud. Es una vergüenza, Samuel Doria Medina. Incluso se anuncian que se encuentra un gran campo de gas en las próximas semanas. Desarrollar un campo de gas toma 7 años. Entonces, en el próximo gobierno no va a haber recursos naturales no renovables que reemplacen al gas. Esa es nuestra realidad. Y nuestra situación económica, lamento decirlo, pero se va a deteriorar mucho más en los próximos meses. Va a haber más escasez de dólar, va a subir más el precio del dólar en el mercado paralelo, porque con este modelo económico que gasta a manos llenas en las empresas públicas deficitarias. Él dice en las empresas deficitarias, y es bien específico porque a él le encantan las empresas públicas, y además lo aclara luego, ¿ok? Aclara que a él le gustan las empresas públicas, pero es que no están bien gestionadas, o sea, en pocas, no es socialismo de verdad, pues. Obviamente que si no hay un cambio de actitud, la situación se va a ir deteriorando más. Yo he escuchado la semana pasada en Europa que el gobierno ni siquiera tiene ya para pagar sueldos al personal diplomático de nuestro país. Que les han pedido hace 10 días que abran cuentas en bolivianos, en La Paz. Y ante la rebelión de los diplomáticos bolivianos y el anuncio de una conferencia de prensa, la Cancillería les ha dicho que les va a mandar sus sueldos por cuotas. Ese es el estado en el que está la economía estatal. Entonces, imagínense, todavía queda un poco más de un año de la actual gestión de gobierno, se va a deteriorar mucho más la situación económica y sí, se va a necesitar un ajuste. Ahora, recalco y repito, todo lo que he dicho es una paja. ¿Por qué? Porque además, literalmente el foro era para hablar sobre el modelo de Milei. Literalmente el foro era sobre el modelo liberal. Y él no ha dicho un carajo sobre el modelo liberal. Tanto así que yo, en algún momento de la charla que no se escucha a través de los micrófonos, literalmente le grito: ¿y qué carajo tiene que ver con Milei? Porque ya estaba caliente de escuchar sus estupideces, una tras otra, todas propuestas keynesianas o socialistas directamente, porque de verdad yo creía que era keynesiano, pero no, me he equivocado. Es zurdo, es totalmente socialista, comunista, pero así, trosco al borde de ser trosco, pero nada más que le gusta el capitalismo. O peor aún, puede ser que caiga incluso en la escala de nacionalsocialista, porque de verdad a eso me ha llevado a pensar Doria Medina por la cantidad de cosas estúpidas relacionadas con la economía que ha dicho. No tiene una
un ápice de idea de lo que es el liberalismo, la economía, el libre mercado, el comercio, de verdad. Y peor, mucho menos soluciones, obviamente. Y además, les recuerdo que este tipo está representando Cambio 25. ¡Ups! Se me salió. Entonces, imagínense, todavía queda un poco más de un año de la actual gestión de gobierno. Se va a deteriorar mucho más la situación económica y sí, se va a necesitar un ajuste. Ahora, el ajuste que necesitamos en Bolivia es muy diferente al ajuste de la Argentina. En la Argentina, realmente los kirchneristas superaron ampliamente a los masistas. Se dan cuenta de cómo así suavito intenta defender al masismo, porque obviamente él se renota que le encanta el modelo masista, pero no puede decir que está a favor, porque obviamente se supone que es opositor, pero dice, no, han superado a los masistas, porque son malos, pero no tan malos, ¿saben? Algunos ejemplos. Denunció el gobernador de Córdoba que el pasaje de transporte de entre Buenos Aires y el Tigre, que no es una gran distancia, costaba 50 pesos argentinos. La misma distancia de Córdoba a alguna otra ciudad costaba 500 pesos argentinos. ¿Y por qué era eso? Porque el gobierno kirchnerista ha dado subsidios a los lugares donde ganaba las elecciones y no les ha dado subsidios donde perdía. No hemos llegado a ese extremo, ¿no es verdad? O lo que se ha escuchado también de que ya llegó a tal extremo la corrupción en la Argentina. Aquí se escucha que hay gente... Se dan cuenta del razonamiento que tiene Doria, ¿no? Es decir, bajo la lógica de Doria, el problema no es que los subsidios generen, por ejemplo, una crisis por el exceso de gasto, que significa, no. El problema es que deberían haberle dado subsidios a todos, que no han sido justos, no han distribuido bien la riqueza, hermanos, porque nosotros, el gobierno socialista de Samuel Doria Medina, hemos de darle dinero a todos los pobres, puta, o sea, de verdad, qué tipo tan zurdo. No hemos llegado a ese extremo, ¿no es verdad? O lo que se ha escuchado también de que ya llegó a tal extremo la corrupción en la Argentina. Aquí se escucha que hay gente corrupta que les cobra en el sector público un sueldo, 2 sueldos por otorgarles un empleo. En la Argentina se ha llegado al extremo de que había gente que les ofrecían solamente la jubilación y el seguro médico, pero todo el salario tenía que ser entregado a algún cacique político. O situaciones ya tan increíbles como la que denunció Milei en la campaña. Han debido escuchar el tema del CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología. Bueno, Milei denunció en un programa de televisión que en esa entidad habían 35,000 empleados. Y cuando le reclamaban que por qué iba a cerrar esa entidad, él preguntó y dijo, ¿y ustedes saben cuántos empleados hay en la NASA, en Estados Unidos? En la NASA hay 17,000 empleados. Y creo que la NASA ha hecho unas cuantas cosas más que el CONICET, ¿no es verdad? Y cuando empezaron a detallar las investigaciones que hacían en el CONICET, realmente era muy preocupante, ¿no? El perfil machista del Rey León, de la película del Rey León, ese tipo de investigaciones hacían en el CONICET. Bueno, hay entidades... Doria es tan intelectualmente deshonesto que literalmente no se le ocurre nada más que decir que no, es que la culpa la tienen los investigadores. Porque no es que se esté gastando mucho dinero en pavadas, no. El problema es que tienen demasiados empleados que no investigan buenas cosas. Si demasiados empleados investigaran buenas cosas, sería un gran CONICET. Porque además les recuerdo que justamente este instituto, por ejemplo, no sé, ha investigado cosas como el ano abierto de Batman. Y cuando empezaron a detallar las investigaciones que hacían en el CONICET, realmente era muy preocupante, ¿no? El perfil machista del Rey León, de la película del Rey León, ese tipo de investigaciones hacían en el CONICET. Bueno, hay entidades en el sector público que tienen mucha gente, pero que tengan más que la NASA, no hemos llegado a ese extremo. Entonces, desde ese punto de vista, está claro de que lo que ha hecho Milei ha sido reducir el déficit fiscal. En enero han tenido un superávit ya. O sea, era tan evidente el gasto en la Argentina que a partir de enero han tenido un superávit y su objetivo es que hasta diciembre tengan un superávit cero. ¿Cómo? Y su objetivo es que hasta diciembre tengan un superávit cero. No, Doria. O sea,
yo sé que te has equivocado, pero obviamente te has equivocado porque no entiendes de economía. Y no quieren tener un superávit cero. Mientras más superávit, bien, eso es good, ¿ok? Good para vos, amigo gringuito. No. Lo que quieren tener es un déficit cero. Es decir, que el gasto del dinero público, que es lo que a ti te gusta, sea menor, mucho menor a los ingresos que tienen. Como cuando tú recibes tu platita por, yo qué sé, Burger King, por ejemplo, ¿no? Recibes tu platita de Burger King y dices, bien, he ganado, yo qué sé, 100 pesitos este mes, ¿ok? Si has ganado 100 pesitos, no puedes pues gastar 200 pesitos porque tienes 100 pesitos, ¿no ve? Así de simples. Tendrás que gastar pues 90 o por último como máximo los 100, pero no puedes gastar pues 200, no tienes 200, ¿no ve? Así funciona. Quieren tener déficit cero, quieren tener una inflación cero, eso es lo que quieren tener, no un superávit cero. Pero bueno. Desde luego, medidas estructurales no se han hecho en la Argentina sobre empresas estatales y sobre muchas entidades estatales, porque no se olviden, son 5 meses de gobierno de Milei, solamente 5 meses. Realmente no sé qué espera Samuel Doria Medina, primero, que se hagan 5 meses, y en segundo lugar no sé qué entiende él por reformas estructurales. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el DNU, que es justamente el decreto de necesidad de urgencia, que es lo que ha mandado, que justamente son reformas estructurales, ha cerrado un montón de empresas, ha logrado alcanzar un superávit financiero, ha logrado déficit gemelos, que básicamente es, bueno, es complicado de explicar, pero sí, ha logrado reducir la inflación, pero un huevardo en apenas unos meses, ha aumentado el empleo, ha reducido el desempleo. O sea, realmente no ha hecho cambios, Milei. Ha reducido el precio de los, o sea, no él, pero a través de sus mecánicas se han reducido los precios de alquileres, de los precios, ha aumentado la capacidad adquisitiva de los argentinos. Incluso el ahorro en pesos argentinos era mayor. Ha logrado conseguir un chingo de dólares únicamente con la confianza. Un montón de empresas del Silicon Valley, pero además del Silicon Valley, un montón de empresas españolas, después de haber puteado al presidente de España, están yendo a invertir en Argentina. No entiendo, según este tipo, qué sería una reforma estructural. De verdad que Samuel Doria Medina no entiende un carajo de economía. Ahora, como se ha mencionado, está avanzando y la inflación ya ha sido de un solo dígito el mes pasado y se espera que en los próximos meses va a seguir reduciéndose la inflación. O sea, el objetivo de la estabilidad se lo está logrando. Ahora, no es fácil, nosotros hemos vivido esa circunstancia y no es fácil porque hay pues grandes corporaciones que se beneficiaban del anterior esquema y que son los que están organizando paros y los que van a hacer la resistencia de perder sus privilegios. Pero irónicamente, él es parte de esas empresas que se benefician en el país de los grandes subsidios que ha tenido, porque les recuerdo que Doria ya ha trabajado para el gobierno y ha hecho shit todo, básicamente porque es un keynesiano miserable. Pero más allá de las reformas patéticas que ha hecho, porque de verdad han sido patéticas las reformas de Samuel Doria Medina, incluso las de Gonzalo Sánchez de Lozada han sido muchísimo mejores, no cuando era presidente, sino antes de ser presidente. Pero bueno, ok, vamos a dejarlo ahí. Pero más allá de eso, no solamente ha empezado a pinchar en los curritos de los empresarios y los empresarios en realidad, y sobre todo a las personas que colidaban con el gobierno. No. Ha empezado a pinchar en aquellas cosas que obviamente beneficiaban al gobierno de Milei, pero que él no quería porque era inmoral. Por ejemplo, sueldos en diputados, sueldos en senadores, la cantidad de carros que tenían, la cantidad de beneficios. De verdad tenían hasta un restaurante dentro de su cámara legislativa, como diablos se llama ya, dentro de su congreso. No sé, ¿no les parece suficiente? Digo, porque si aquí hacen eso, el primero en llorar sería Doria, porque justamente gran parte de sus empresas han recibido beneficios justamente por este tipo de tratos, y no puedo confirmarlo, pero les puedo apostar que actualmente también los recibe. No lo sé, obviamente son especulaciones y hay que especificar que son especulaciones, pero no sé, digo, sea un poquito más sincero, señor Samuel Doria King Medina. Pero yo estuve en la Argentina en el mes de abril, me reuní con un par de economistas y les pregunté, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su opinión? Y me dieron una respuesta muy interesante. Me dijeron, en la Argentina tenemos una situación inédita. Tenemos recesión con ilusión. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Sí, me dijeron, mucha gente está perdiendo su trabajo, no hay obra pública, la construcción. Yo creo que entre las cosas que lo pone más nervioso a Samuel Doria Medina es que si entra un gobierno liberal, que no digo que pueda pasar, pero en el supuesto de que entrara un Milei, digamos, que sería como un gobierno liberal en Bolivia, lo primero que eliminaría obviamente sería la obra pública. Casualmente él es dueño de Soboce, bueno, no sé si sigue siendo dueño o no de Soboce, pero obviamente es uno de los que hubiera, o Viacha, no sé, uno de estas, pero la cosa es que hubiera recibido un montón de subsidios por parte del Estado para la obra pública, cuando justamente es uno de los huecos más gigantescos que existe para filtrar dinero.
dense cuenta de que nada más nuestro gobierno alcanza un montón de créditos por parte de China, Rusia y otros países medio turbios solamente por la obra pública y gracias a los recursos naturales. Entonces obviamente lo pone nervioso la situación de la obra pública, porque uno de los que perdería beneficios sería él. La construcción se ha reducido terriblemente y demás, pero la gente está dispuesta a aguantar para no llegar a una hiperinflación, para no tener una situación peor a la que ya tenía. Y Milei fue muy claro desde el principio y está haciendo lo que prometió y tiene todavía mucho apoyo. Entonces el tema en la Argentina ya no va a ser más de la inflación. O sea, se espera que baje la inflación, que se vuelva de un dígito y demás, pero ahora el problema en la Argentina es el de la recesión. Ustedes saben que el año pasado la economía argentina decreció. Recesión en la que ya estaban entrando incluso antes de Milei, pero no, eso son datos menores, ¿no? Supongo que no importa tanto. Ustedes saben que el año pasado la economía argentina ha decrecido y este año está decreciendo mucho más. Se tiene los indicadores del primer trimestre y ha tenido una caída en algún mes de hasta 8%. Y la estimación es que la economía argentina este año, logrando la estabilidad, va a tener una caída entre 3 y 4%. Se estima que el PIB real se contraiga un 2.8%, que eso es verdad, lo que ha hecho Doria, en 2024, debido al plan de estabilización que está siendo implementado por el nuevo gobierno, que incluye el realineamiento de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos. Se espera que la economía crezca un 5% en 2025, que es un 5% real, impulsada por condiciones climáticas mejoradas, inversiones en el sector energético y la normalización de producción agrícola. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en realidad es una total mentira esto de la parte de la contracción del PIB. ¿Por qué? Porque gran parte del PIB también representa la impresión monetaria. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Bolivia, el 85% de nuestro PIB básicamente es gasto público. ¿Qué quiere decir eso? No estamos no solamente generando, sino que tenemos un decrecimiento de más o menos el 35% en nuestro PIB. Digo, o sea, si queremos ser Bolivia, podemos seguir estando en esta miseria, ¿no? Pero creo que Argentina está un poquito mejor que nosotros. No sé yo. Y lo que se espera es que si se logra ese objetivo, ya el año 2025, la economía argentina podría crecer entre 2 y 3%. Mentira, se los acabo de leer y además ese informe es de abril, si no me equivoco, así que yo creo que a final de años vamos a tener una pequeña sorpresita. La verdad lo digo, yo le tengo mucha fe a Milei y a Argentina y al proyecto liberal, así que yo creo que ese 5% puede ser hasta un 10, 20%, no sé, se me ocurre así. Anulo mufa, pero pues sí. Si eso se logra, estoy seguro que en el segundo semestre, cuando vamos a ver si eso es factible o no, desde el punto de vista político, va a tener mayor relevancia lo que pasa en la Argentina, aquí en Bolivia, porque en Bolivia se va a ir deteriorando mucho más la situación económica, la situación financiera, y si funciona bien lo de la Argentina, todos van a empezar a mirar más la solución argentina para poder resolver el problema de la falta de dólares, el incremento de la inflación. Realmente a Doria le cuesta mucho decir que el liberalismo puede llegar a funcionar, porque él junto a otro grupo de brutos dicen cosas como que no, es que ustedes los liberales son puros filósofos, güey. Es que ustedes son filósofos, no entienden nada de economía, no entienden nada de política fiscal, güey. Ustedes no entienden nada, a ustedes no les gusta el Estado y las leyes, güey. Así, o sea, de verdad, eso tienen los tipos estos en la cabeza. Pero bueno, cada quien, ¿no? Ahora, de todas formas, lo que ha hecho Milei es llevar esta filosofía a la práctica a través de valores reales y a través de verdad, o sea, es como que está experimentando con la economía básicamente, pero está llevando al laboratorio lo que ha aprendido en el libro y ¡boom! Los resultados son directamente aplastantes, porque resulta que los liberales teníamos no solamente la razón, sino que además de eso creamos prosperidad, riqueza, mejores condiciones de vida. No sé, de verdad, vayan a estudiar economía 1, señores. Entonces yo estoy convencido de que si los argentinos aguantan en los próximos meses de recesión dura y de desorden de precios, pueden salir adelante. Me ha llamado la atención, hace 2 sábados, prendo la radio en la mañana, me estaba afeitando, y escucho la radio Fides. Y en la radio Fides entrevistaban a un boliviano que vivía en la Argentina, que vive en la Argentina. Él comentaba que obviamente no vivía en Buenos Aires porque es demasiado caro, y decía él que no vivía ni al este ni al oeste porque ahí los bolivianos los matan, pero que tenía una vivienda en el norte, en la provincia de Buenos Aires. Y él explicaba las condiciones de vida y demás. Y cuando la periodista le pregunta, le dice, ¿y cómo está la situación económica? Y ahí está la sorpresa. El compatriota boliviano, que seguramente trabaja de albañil o de alguna labor muy simple en la agricultura, dice, la situación está mejor. ¿Cómo? Le dice la periodista. Sí, le dice, el año pasado el jornal que nos pagaban era del equivalente a 100 bolivianos por día. En cambio, este año nos pagan 250 bolivianos por día. Ah, pero los liberales somos filósofos que no entienden de política fiscal.
básicamente es el efecto del tipo de cambio, ¿no es verdad? Porque además los bolivianos necesitan cambiar, comprar dólares para mandar las famosas remesas. Entonces, si está cambiando positivamente para personas de bajos ingresos económicos, como son los albañiles, las personas que trabajan en la agricultura, que ganan un jornal diario, creo que eso muestra que no todo es recesión, no todo es problema en la Argentina, y cuando escuchemos las noticias hay que diferenciar lo que son las voces de las corporaciones afectadas por el ajuste. No, eso no es consecuencia del tipo de cambio, ¿ok? Vamos a hacerlo con números reales, vamos a intentar hacerlo con números reales. Si más o menos ganaban 100 bolivianos, que son como 15 dólares más o menos el día, significa que en pesos argentinos, hasta antes de Milei, porque el peso oficial era 400 pesos, entonces estaban ganando alrededor de 6,000 pesos. Como Milei le ha tirado una devaluación brutal para sincerar el precio de 400 a 800, eso quiere decir que con esos mismos 6,000 pesos argentinos en dólares, deberían estar ganando el equivalente a la mitad. Es decir, en vez de 15 dólares, deberían estar ganando 7 dólares con 50 centavos. Más o menos alrededor de 55 bolivianos. Pero, ¡oh magia! ¿Cómo puede ser que se haya multiplicado por 5 su sueldo? No lo sé, puede ser que, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que el sinceramiento del precio, la calidad de economía, el hecho de que hayan bajado el riesgo país o la cantidad de empleos que se está generando en Argentina haya aumentado, por ejemplo, no sé, el consumo. Porque incluso los precios están bajando, no es que están subiendo. ¡Qué curioso! ¿Eso qué quiere decir? Que Milei no solamente está haciendo las cosas bien para un grupo de corporativistas idiotas que son los que responden al gobierno, justamente como Doria Medina, sino lo está haciendo bien para todos los argentinos, incluyendo el grupo de corporativistas idiotas que responden al gobierno. Lo está haciendo bien para todos. Así funciona, no es que es principalmente gracias al tipo de cambio y la devaluación. No, no, señor, se confunde muchísimo en conceptos. Entonces, yo estoy convencido de que si a Milei le va bien, que la probabilidad no es 1, puede ser que políticamente no resulte, no se apruebe su ley en el Congreso, pese a que ya está bastante diluida, pero el objetivo fundamental en la Argentina es parar la inflación. Si Milei logra parar la inflación y logra salir de la recesión que está causando para parar la inflación, estoy convencido que va a tener éxito, va a tener mucho más apoyo, va a poder hacer otros cambios con leyes en el Congreso y ese va a ser un ejemplo que los bolivianos van a mirar muy de cerca y seguramente va a tener mayor efecto para las elecciones del año 2025 y podremos decir seguramente también en Bolivia comenzó el periodo de ajuste económico, de racionalidad económica y que yo lo resumo en una frase: de poder evitar que continúe el estado obeso que tenemos y poder resolver el problema de la anemia del sector. Es curioso porque él es empresario, pero al mismo tiempo no cree en los empresarios, ni en los emprendedores, ni en el crecimiento de la riqueza. Él cree en el control de precios, él cree en un mayor Estado, pero al mismo tiempo, además es parte del Internacional Socialista, o sea, si eso no es suficiente de verdad, escuchen lo que dice entre líneas. Básicamente él está pidiendo a gritos más controles de precios, más Estado, más regulaciones. Él le tiene un chingo de miedo al libre mercado porque obviamente sería competir contra otras personas que lo pueden hacer verga y nada. O sea, de verdad les digo, es un total sinsentido lo que dice. Además, más allá de ser un sinsentido, es deshonestidad intelectual con el pasado que tiene y con el presente también que tiene. Es decir, sin ir más lejos, al final de la ponencia van a ver cómo responde una de las preguntas que me parecieron más lógicas para él. Y aún así sigue defendiendo más Estado. O sea, es deshonesto intelectualmente. Es muy, muy deshonesto intelectualmente. Entonces, no les puedo decir de que se va a repetir en Bolivia lo que pasa en la Argentina. Dependerá de muchos factores, pero habrá que estar atento y si le va bien a Milei en la Argentina en el proceso de estabilidad, sí va a haber un efecto muy importante porque lastimosamente la situación económica en Bolivia se va a seguir deteriorando, se va a ir deteriorando y todos van a empezar a ver cuál es la solución desde el punto de vista económico, ya no los aspectos ideológicos, sociales, sino quién da estabilidad, quién resuelve la falta de dólares. Para darles una idea de la magnitud del problema, el otro día yo les preguntaba a gente que ha estado relacionada con los organismos internacionales, yo les preguntaba, ¿de qué magnitud tendrá que ser el ajuste en Bolivia? ¿De qué magnitud tendrán que ser los créditos?
De verdad yo, o sea, de verdad no sé si está haciendo siquiera el intento por verla, pero no la ve y no la están viendo y no la quiere ver tampoco. El problema de Doria es que de verdad cree que una intervención del Estado es la única forma que tenemos los bolivianos de salir adelante, y no, no es así. La mejor forma que tenemos es a través de los individuos y a través del libre mercado, pero son cosas que no están en la boca de Doria, honestamente. Él sigue pensando que el gobierno tiene que seguir tomando créditos a costa nuestra y a costa de los pobres y a costa de los enfermos y a costa de aquellos ancianos que han aportado toda su vida para tener un país más o menos estable y tienen una miseria de jubilaciones. Sigue pensando en tomar créditos. No, señor Doria Medina, los créditos son inmorales. Si quiere tomar créditos, tome créditos usted, con su poto, con su billetera, no con el mío, porque con poto ajeno todos somos putos, pues. Con billetera ajena todos también somos millonarios, pues. A ver, usted deme su billetera, señor Doria Medina. Yo bien le voy a administrar las cosas, bien cosas ricas me voy a comprar. Ah, pero es que eso no me va a beneficiar. No me importa, me vale madres. Eso es lo que dice básicamente el gobierno. ¿Entiende más o menos cómo funciona? Pucha, es que de verdad me indigna, me frustra, me emputa también, de verdad. Qué tipo tan necio. Esa es la magnitud del hueco que nos están dejando. ¿Han escuchado que el Banco Central le debe a la banca 2.958 millones de dólares por los swaps de los créditos de vivienda? Sabemos que deben por la provisión de gasolina diésel, por eso no hay como 600 millones de dólares. Sabemos las obligaciones de deuda externa, sabemos que hay 3.000 millones de dólares de depósitos en el sistema financiero. Entonces, el orden de magnitud podrá ser poco más, poco menos, pero se está hablando de que seguramente se va a tener que pedir un crédito de alrededor de 10.000, 12.000 millones de dólares, porque ese es el hueco que nos deja. Pero esperemos que las cosas vayan bien en la Argentina. Si van bien las cosas en la Argentina, también en Bolivia yo creo que habrá la ilusión de ajustarnos para salir adelante y para vivir nuestra realidad y para tener un mejor futuro. Muchas gracias. Y si creían que Doria Medina no había hecho suficiente ridículo con toda la ponencia que acaba de dar, pues tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque luego de eso ha respondido una pregunta en la que básicamente ha destruido todo lo que acababa de decir, más o menos liberal, intentando fingir que es un próximo Milei. No sé, realmente no entiendo qué está intentando hacer Doria. Pero nada, o sea, como el tipo es tan deshonesto intelectualmente, pues nada, no ha podido responder esto desde una óptica liberal y ha tenido que hacerlo desde la única óptica que conoce, que es el keynesianismo. Vean. Para el magíster Samuel Doria Medina, por favor, viendo nuestra coyuntura económica y política, ¿podría hablarse de que Bolivia necesita un modelo libertario? Milei es libertario, como se autocalifica, y personalmente yo no creo que hay que cerrar el Banco Central o que no se necesita ninguna empresa pública. Yo no comparto esos criterios. Yo creo que sí, con un puñado de empresas públicas basta. El problema es que ahora han hecho más de 100 y 95 generan pérdidas. Entonces no tiene sentido mantener esas empresas que generan pérdidas y pérdidas. Habrá que ver si hay algunas que tienen perspectiva, que las administren los trabajadores, como se dio en el caso del ingenio azucarero de Guavirá, que era un nido de ladrones y que se consiguió un crédito para que los trabajadores y los cañeros compren la empresa, y hoy es una de las empresas más prósperas del norte cruceño. Entonces ese modelo se podría aplicar a empresas que tengan alguna perspectiva, pero hay muchas que no tienen ninguna perspectiva y que no tiene sentido seguir sosteniéndolas, habrá que cerrarlas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los libertarios son más tajantes, diría yo, respecto al rol del Estado en la economía. Yo creo que el Estado tiene un rol muy importante en la salud, en la educación, en la justicia, y mucho menos en la economía. Pero si comparamos con lo que plantea Milei, yo no comparto el 100% de esas ideas. Aquí obviamente Samuel acaba de destruir todo lo que ha dicho hace un rato, cuando más o menos podía fingir que era liberal, ¿ok? Porque para empezar,
Su pensamiento es totalmente keynesiano y de verdad que cualquier persona que más o menos estudie economía, incluso a través de YouTube, entiende que lo que dice es estúpido. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que limitarse a ser un administrador, es la secretaria del pueblo, tienen que ser un administrador de los recursos. Ahí queda el trabajo del Estado. El Estado no puede ser empresario y al mismo tiempo ser humanista y al mismo tiempo ser médico, profesor. Todo quiere ser el Estado en Bolivia y de verdad que eso provoca mil desastres. Tenemos un Estado Barbie, ser lo que quiera ser básicamente, ¿ok? De verdad es patética la presentación de Samuel Doria Medina. Jaime Dumont, por ejemplo, es politólogo y entiende más de economía, evidentemente, que muchos de nosotros. Y obviamente mucho más que Doria. Yo soy psicólogo y entiendo mucho más de economía que Doria. Pero más allá de eso, de verdad tenemos una larga lista de economistas que podrían hacerlo shit a Doria. Empezando por Miguel Antonio Roca, que es diputado de Comunidad Ciudadana. Pero más allá de eso, tomemos en cuenta, por ejemplo, no sé, Antonio Sarabia, que es economista y de verdad lo destruiría. O a Rodrigo Pero, que también es parte del Partido Liberal. O incluso al mismísimo Esteban Burgoa. No sé. También tomaremos en cuenta a Javier Milei. De verdad que Javier Milei yo creo que se saca los ojos escuchando a Samuel Doria Medina. Es un desastre keynesiano. De verdad, él encaja en la perfecta definición de lo que es el desastre keynesiano. En fin, más allá de eso tengo algunas cosas que decir. Sobre todo por el hecho de que haya sido organizado por la UMSA, lo que ya me preocupaba bastante. Esta es una de las cosas que quería denunciar o al menos mostrar porque me parece totalmente necesario. Roxana Duchen, que es una activista liberal en Bolivia, bueno, no solamente liberal, sino conservadora, bueno, aquí está Provida, fan del sentido común, desayuno de lágrimas de progre, de verdad es una crack Roxana, y pues denuncia lo siguiente. Ayer hubo una charla sobre Javier Milei en la Universidad Pública La Paz UMSA, históricamente de izquierda. En el formulario de inscripción pedían teléfonos, yo no he puesto mi teléfono porque qué miedo me dan los de la UMSA, y varios datos personales. Transcurrió la charla y me llegó con video incluido. Y es verdad, porque justamente fui con dos compañeras, dos amigas mías, y a ambas les llegó porque ellas también llenaron el formulario de la UMSA. Decía: gracias Milei, el fenómeno barrial ha conquistado fronteras y acá también la casta tiene miedo. Y nada, lo que decía el mensaje básicamente está aquí, lo pueden checar. Y dice, vamos a abrirle una nueva ventana. En Argentina, Milei quiso eliminar la educación pública, pero tuvo que dar un paso atrás por las masivas protestas, lo que es falso. Él no ha dado la... O sea, para empezar no quería eliminar las universidades públicas y en segundo lugar no ha dado un paso atrás porque él no quería eliminar la universidad pública. Lo máximo que ha sugerido y a largo plazo es tener sistema de voucher, es decir, va a seguir siendo pública la universidad y va a seguir existiendo, nada más que quienes van a decidir cómo se les paga van a ser los estudiantes y ya no directamente el Estado. Y hoy tú escuchas en Bolivia a unos pelotudos que lo alaban en la UMSA. En resumen, escuchas en una universidad pública a gente que quiere eliminar tu universidad. O sea, para empezar, obviamente esto supongo que lo han hecho personas pensando que ustedes saben, iban a ser de la UMSA, desastroso, pero y además tenía un video integrado, ¿ok? De verdad es totalmente ridículo, me parece justa la denuncia que hace Roxana en sus redes y me parece totalmente necesaria además. En fin, yo creo que aquí la casta está cagada de miedo, yo creo que no tenemos por qué tenerle miedo a este tipo de personas. Es más, incluso, ¿saben qué vamos a hacer? Porque luego chingan a la madre. Oh shit, no hay cómo taparlo. Y ahí está. Yo creo que de verdad son unos pasados de lanza dentro de estas organizaciones públicas y tal. Porque obviamente estos datos han tenido que filtrarse de alguna forma. Independientemente de quién ha tenido el botoncito o la responsabilidad final para hacer que esto pase, alguien tiene que tener la responsabilidad, ¿no? Me parece que la charla de Jaime Dumont ha sido excelente. Todavía no la he publicado, pero yo creo que ya la vamos a publicar en estos días. Me parece que la de Doria ha sido patética y me parece que la del otro exponente ha sido bastante buena. Hay muchas buenas noticias para Bolivia. Entre ellas, pues se están creando muchos organismos relacionados con el liberalismo, lo que siempre es importante y positivo. Pero nada, hay que ser pacientes, señores. Hay que ser muy pacientes con estos zurdos. En fin, pueden seguirme en todas mis redes. Si es que quieren, pueden donarme a través de este QR. Porque aquí no creemos en los impuestos, creemos en las donaciones voluntarias. Porque sí, aquí no somos como Doria, no creemos en la obra pública. Además de eso, pueden asistir a la quedada de suscriptores que vamos a tener en la ciudad de La Paz, que es el día 14 de junio. Vamos a vernos en la Plaza del Carrusel, en San Miguel, a las 4 de la tarde. Y nada, pues vamos a estar charlando un ratito y de ahí vamos a ir a comer. Pueden firmar el acuerdo y el acuerdo generacional. ¡Bam! Ahí tienen el acuerdo generacional por si quieren firmarlo. Son una serie de propuestas que estamos haciendo un montón de grupos jóvenes. Pueden leerlas, están en el mismo documento donde está el mismo QR, pero también hay otros documentos y otros links por si quieren también buscarlos. No sean panchos y búsquenlos y firmen. ¡Por el amor a Dios, firmen! Eso. Síganme en todas mis redes. Yo los leo mucho y de verdad agradezco muchísimo que tengamos la comunidad abierta, libre y... Sí, sobre todo abierta y libre que tenemos. Y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chau, chau. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen.
El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.